Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa La Fe Style. Soy César La Voz. Hoy tenemos una gran invitada, Natalia Barrera, quien es egresada de fonoaudiología y nos estará hablando acerca de la higiene vocal, además del uso y cuidado de la voz. Además tendremos al pastor Víctor Barrera, quien es subdirector del Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios, quien nos estará hablando acerca de la importancia del estudio de la palabra del Señor y así como también los requisitos para postular a cada uno de los niveles que este instituto imparte. Y finalmente, en nuestro espacio musical tendremos una gran invitada. Aquí comienza su programa La Fe Style y su anfitrión César La Voz. Como anunciamos al principio del programa, tenemos a nuestra invitada Natalia Barrera, quien es egresada de fonoaudiología. Un gusto tenerla por acá. Un gusto para mí, sí. Soy egresada de fonoaudiología hace una semana aproximadamente, lo que quiere decir que terminé ya todos mis estudios teóricos y este año, el 2018, parto mi internado, que es mi práctica profesional. Ok, este internado cuenta con un lugar, otro lugar. ¿Cómo se separa este internado? Mi internado se divide en dos, que es salud y educación. Puede ser uno primero o el otro. Y la universidad es quien me da el lugar de práctica profesional. En este caso, por ejemplo, salud puede ser un consultorio y educación puede ser una escuela con proyecto de integración especial o una escuela de lenguaje. El tema de la fonoaudiología a nivel interescolar o escolar, más bien dicho, es una de las mallas o una de las especialidades que hoy en día los colegios están tomando en cuenta para llevar adelante sus proyectos de educación, sus proyectos tomando a ese alumno, a esa alumna que tiene problemas de hablar, la forma de hablar. ¿Cómo puedes tú contarme? La verdad este es que fonoaudiología se enfoca en la comunicación. Somos como los profesionales de la comunicación. Bien. Entonces pasa que en niños, en este caso en los colegios, pueden existir problemas en el desarrollo del lenguaje, en la adquisición del lenguaje o del habla. Pueden ser distintas áreas, dependiendo también del trastorno, del origen, de la etiología de la patología. Entonces, depende. Si yo estoy en un colegio con proyecto de integración especial, es donde van a un colegio regular con un proyecto en donde yo de una sala evalúo y veo quiénes son los que tienen alguna dificultad y puedo ayudar. No así en la escuela de lenguaje, que netamente son problemas de lenguaje. O sea que en un colegio normal tienes la posibilidad de entrevistarte con la totalidad del curso y a entrevistarte en forma personal o con todos presentes. Tiene que ser personal. O sea, ahora más que nada igual la intervención se está haciendo, ojalá no sacar al grupo de la sala y llevarlo y evaluarlo y intervenirlo ahí, sino que con un conjunto. En la sala trabajando con la educadora diferencial, con la tía de la sala correspondiente, pero sí la evaluación es individual. Cuando yo hago un test o algo más formal, una evaluación objetiva, yo la hago individualmente. Sí, la observación clínica, que es cuando yo veo al niño en el juego o en la sala, yo también puedo evaluarlo ahí con la observación. ¿Qué tipo de trastornos podríamos encontrar en un aula, en un colegio en este caso? Bueno, depende, porque si tenemos un niño, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, ese es su trastorno, pero viene ligado también a algunos problemas de lenguaje. Bien, si tiene déficit intelectual también van a tener problemas del desarrollo del lenguaje, hay variados. Lo mismo con un síndrome de Down. También puede tener trastorno del lenguaje, como también puede tener dificultades orofaciales, en donde su cara es más flojita, por así decirlo, y el fonoaudiólogo también trabaja en esa área. O con parálisis cerebral, que tienen problemas de deglución. El fonoaudiólogo es quien evalúa y quien hace la intervención en deglución para que el niño, en este caso,
pueda comer los alimentos de forma normal. En las escuelas de lenguaje son trastornos específicos del lenguaje. Pueden ser mixtos o no. En este caso uno evalúa y ve en qué grado está o cuál es la mayor dificultad para poder trabajar en eso. Yo veo fonoaudiología, así como también psicología, que es una temática que está entrando fuertemente a los colegios, que es a partir de aproximadamente, no sé si tal vez me quedo corto, 10 años, hasta acá, no era antiguamente tomado en cuenta. ¿Qué opinas respecto al tema? Sí, si bien la fonoaudiología no es una carrera muy antigua, se empezó a formar la primera carrera de fonoaudiología en la Universidad de Chile por el año 73. En el cual hubo un quiebre por el sistema político que estaba ocurriendo en el país y después se volvió a retomar. Entonces no es una carrera que lleve tantos años. Sí, últimamente está en boga. Han salido muchos fonoaudiólogos, se conoce más lo que hacen los fonoaudiólogos. Y si bien es importante destacar que no solamente trabajan en los colegios ni en las escuelas, pueden trabajar en la UCI, en el hospital, en consultorio, en rehabilitación. Nosotros no solo trabajamos con infantil, sino que con adultos. En realidad, con el desarrollo desde la infancia podemos trabajar hasta la adultez. Qué importante es poder hacer esta separación que tú hablas respecto a qué es lo que es la parte académica, me refiero en aula, así como también el trabajo específico como un consultorio en este caso. Y en el adulto mayor, ¿cómo podría el fonoaudiólogo entrar en el tema de adulto mayor? Bueno, el adulto mayor, por el mismo hecho de la edad, va teniendo cierto desgaste. Por ejemplo, en la audición, las células que son los receptores de la audición se van desgastando propiamente por la edad, o también pueden tener problemas en el equilibrio. Sería presbiacusia, presbivértigo, que son patologías de adulto mayor. En el caso de la deglución también van perdiendo el colágeno, los músculos se van debilitando y pueden tener problemas en la deglución, o usan placa normalmente. Entonces uno puede trabajar ahí, rehabilitando o habilitando ciertas áreas propias de la vejez, pero si bien también tenemos entendido que igual los adultos sufren, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, que son comunes, la rehabilitación de esto. Tienen problemas del lenguaje, gente que tuvo adquirido el lenguaje y que producto de este accidente lo perdió. O problemas de memoria o de habla, de que la persona quiere decir algo y no va a poder articular porque en su cerebro no lo puede hacer o en su musculatura no lo puede hacer, va variando, son diferentes patologías. Uno puede decir de repente que cuando hablamos del adulto, en este caso, es simplemente el trabajo del kinesiólogo, pero hoy a través de lo que estamos conversando y de tu respuesta, qué interesante poder entender que el fonoaudiólogo también es parte de estos adultos mayores que hoy son mayoritariamente y está avanzando en el país el tema de la gente. Chile es un país adulto, justamente, que va para la mayoría de la población adulta, y si bien, claro, no se conoce a fondo lo que los fonoaudiólogos hacen en varias áreas, pero es efectivo la terapia que tiene y uno puede ver resultados y es muy reconfortante a la vez ver esos resultados. Si bien tú nombrabas a los kinesiólogos, trabajamos en conjunto. Ahora se trabajan equipos multidisciplinarios, donde no es solamente yo me enfoco como fonoaudióloga, sino que comparto mi información del paciente con un kinesiólogo, con el psicólogo, la nutricionista, el enfermero. Entonces es un equipo multidisciplinario. Así se va trabajando. Sí, justamente me he encontrado que en algunos colegios o liceos hay salas específicas en donde están las especialidades que tú hace un momento nombras, y sí, están trabajando en comunión, ¿cierto? Están trabajando en conjunto y cada uno tiene su decisión de algunas cosas y la otra toma su decisión, y el trabajo en equipo es totalmente en pos de este alumno, en pos del adulto mayor, en pos del joven o jovencito que viene al consultorio, en este caso, como decías hace un momento. Ahora, respecto a lo que quisiera conversar, respecto a la salud de la higiene vocal. Porque hay que hacer una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Vocal. Vamos a hablar de voz en este caso. Exacto. De todas las áreas que ya nombramos, voz es una de las áreas que trabaja fonoaudiología, y la higiene vocal quiere decir higiene de las cuerdas vocales y no higiene bucal, que es de boca. Claro. Si bien también es muy importante. Sí, por supuesto. Quien más está en ese tema son los
odontólogos. Claro. La higiene vocal son todos los procedimientos que nosotros hacemos para permitir el autocuidado de nuestra voz. Ya. ¿Ya? Si bien nosotros normalmente y por la falta de información hacemos abuso y mal uso de nuestra voz, afectando nuestras cuerdas vocales. Tenemos que entender para esto que las cuerdas vocales que están en la laringe, lo que nosotros llamamos garganta, Sí. Son del porte de una uña. Son pequeñas, son 2 cuerdas y que tenemos que pensar que la usamos todo el día. Están trabajando todo el día constantemente y es un órgano pequeño que está, bueno, toda la laringe y las cuerdas, los pliegues vocales están cubiertos por una mucosa. Y esta mucosa tiene que ser liviana, viscoelástica, así, no pesada, no espesa. Y con todo esto, malos hábitos que podemos tener, podemos afectar a la mucosa. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera mi mucosa espesa por el hecho de no tomar agua, por ejemplo, Claro. voy a tener que hacer más esfuerzo para poder hablar. Claro, Lo que sí. significa que voy a terminar con una fatiga al final del día, lo más probable, si trabajo con mi voz. Entonces, para esto es importante la higiene vocal, todos los procedimientos que yo hago para el autocuidado de mi voz. Y en esta área entran todo lo que es los profesionales de la voz. Aquellos que, por ejemplo, un profesor, ¿Sí? un locutor de radio, un periodista. ¿Qué otras personas más podrían ser profesionales de la voz en este caso? Bien, el enfoque de profesional de la voz, al principio se cree que solamente cantante, fonoaudiólogo, profesor de canto, y incluye toda esta gama que acabas de decir. Si bien también alguien que vende en la feria, que usa su voz para ofrecer su producto, Claro. es un profesional de la voz. Ya, ok. Bien, por ejemplo, un taxista, a lo mejor lo usa en menor grado, pero ¿cómo le pregunta a su pasajero dónde va a ir? ¿Dónde va? ¿O cuánto es? Los pastores, Claro. que son los pastores, todos los que trabajan en la iglesia, son los que tienen un alto porcentaje de patologías vocales debido al cómo usan su voz. Entonces, claro, todos estos profesionales de la voz son quienes usan su voz como medio para poder trabajar. Claro. Volviendo al tema de los inicios, los niños, respecto a la higiene, ¿es aconsejable que un padre, que también al momento de estar en aula, el profesor pueda darle consejos respecto cuáles son los primeros tips para que un niño tenga una buena salud vocal? Bien, pero primero para partir ¿Sí? con la higiene ¿Sí? vocal es general para todos. Ah, ok. Claro, la podemos adaptar ¿Sí? a cada persona según la edad, pero tenemos que entender que es importante que tenemos que beber agua, 2 litros diarios. Ya. Con los niños es menor, de Ya. acuerdo a su capacidad. Sí. No carraspear, no gritar, no esforzar la voz en ambientes ruidosos, cuando se está haciendo ejercicio. Tratar de no comer estos dulces mentolados. Ya. Entonces, eso es transversal para todas las edades. Es común en los niños que juegan a la pelota Ujú. que sean más difónicos. Claro. Difónico quiero decir más ronquitos, esa voz Ya. ronca que tienen un poco más rasposa. Ajá. Es normal el niño deportista, porque Ya, ok. exige su voz. Entonces, si en este caso, lo importante es destacar, si el papá o la mamá o el tutor nota esa diferencia en su voz, porque Ujú. los niños hablan agudo cuando son pequeños. Claro, sí, los niños Eso es lo y las normal. niñas. Normalmente se confunden las voces Sí, de los niños son con las- sopraninos en registro. Sí. Si un niño es Musical. ronquito, eso tiene que preocuparle. La mamá tiene que preocuparle. Ojalá Ya. fuera el fonoaudiólogo a hacerse una evaluación, Ajá. o con el otorrino, que se le haga un examen y que pueda ver qué está pasando ahí, porque no es normal que un niño sea ronco. Ya. O que al final del día alguien refiera fatiga de la voz, cansancio en la voz, o que tengo algo así. Eso se llama cuerpo extraño, así como siento que tengo algo en mi garganta, eso no es normal. ¿Frente a qué podríamos estar si alguien, un niño en este caso, Bueno, o una no- niña también? Normalmente por el abuso y mal uso vocal podemos encontrar patologías funcionales, disfonías funcionales que nosotros los fonoaudiólogos le llaman así. ¿Ya? Pueden ser nódulos, en este caso por el contacto de las cuerdas vocales, el contacto continuo puede provocar una masa. Ya. Pero eso yo no lo puedo decir sin un examen de imagen. Una imagen, en este caso, es una nasofibroscopía, Ya. que la hace el otorrino, Ujú. que es una cámara que se introduce por la nariz y llega hasta las cuerdas vocales. Ya. Y ahí es la única forma certera en que yo puedo saber qué tiene el niño. Si bien yo puedo escucharlo, que está disfónico, pero no te puedo decir, él tiene nódulos. Claro, ok. Porque eso, bueno, hay características perceptuales que uno puede identificar, pero lo más certero es la evaluación del otorrino.
Una vez que una persona pueda ser intervenida quirúrgicamente por este ronquido, ¿cuánto tiempo puede pasar de que ya la voz pueda aclararse en el tiempo? Mira, todos los casos son individuales. Ok. Cada persona es un caso particular Ya. y uno lo interviene así. No es como que yo tengo una terapia general para todas estas patologías. Es Y para paciente a paciente. Sí, es paciente a paciente. Ok. Si bien hay unas características que los une, pero es individual. Es particular por cada paciente. Idealmente, antes de una intervención quirúrgica, que depende de la patología, no a cualquier disfonía yo le hago una intervención. Sí, por supuesto. Yo hago, ojalá, una terapia prequirúrgica, Sí. en donde yo hago el entrenamiento respiratorio y una serie de cosas para que cuando le haga la cirugía y después vuelva, no pierda tiempo trabajando en lo que es respiración y sí vaya directamente en mejorar la cicatriz, en este caso, que queda en la cuerda vocal. Claro. Eso sería lo que se trabajaría y la disfonía que ojalá no quede posteriormente. Lo que normalmente se habla del cambio de la voz en el varón. Ya. ¿Qué En el opina hombre y en la respecto al mujer, tema? ¿A qué edad más o menos se da esto? en la pubertad. Ya. Bueno, hoy en día los chicos creo que están tomando la pubertad, como que se adelantó el cambio hormonal. Sí, la consulta yo la hago porque nuestros televidentes pueden estar frente a un niño o un adolescente, no sé, y dicen, no, es que está cambiando la voz. Bueno, uno puede identificar al tiro cuando está cambiando la voz, cuando están estos gallitos. Los famosos Ya. gallitos Ajá. son quiebres en la voz y eso es producto del cambio de la muda vocal. Ya. En el caso de que ya un chico que tenga 15 o 20 años y siga hablando agudo o siga hablando con gallitos, hay que preocuparse porque puede que haya un trastorno de la muda vocal o algo. Algo pasa que no es normal que siga hablando con esta voz aguda. Pero es la pubertad en que se produce ese cambio de hablar agudo en los niños a hablar grave en los hombres. Ya. Y en las mujeres también hay un cambio ¿También? en la pubertad, sí. Ya, y entonces es necesario buscar un especialista que hable Sí, respecto a este entrenamiento. ¿Cómo puede será ser eso? entrenamiento vocal, ¿Ya? puede ser terapia, depende de nuevo de la particularidad del paciente. Claro. Pero ante las dudas siempre es importante hacerse una evaluación. ¿Tú crees que esto puede de repente, entre todos el entorno que puede tener familias que fume? ¿Qué opinas respecto Ya. a ese tema? Muy importante. La mayoría de la gente que fuma puede que tenga una disfonía, un Ya. trastorno vocal, Ujú. y que sea más ronco. Claro. Esa es una Sí. disfonía, sea más ronco. Y si tiene un hijo, el hijo tal vez, solamente por el ejemplo, la imagen vocal que le está dando esta persona, puede que hable ronco, sin que el niño tenga ninguna patología. Por el hecho Es como de por estar- imitación. Ah, ok. Sí, eso puede pasar. Y lo otro es que evidentemente ser fumador pasivo también uno se ve afectado. Aunque Ya. uno no fume, pero si están fumando alrededor de uno constantemente, ese humo igual a uno le puede afectar porque uno igual lo termina inhalando. Claro, al escuchar tu respuesta, quisiera hacerte una pregunta y volver un poco al comienzo. ¿A qué se debe el estudio de elegir la carrera que lo haces con tanta pasión? ¿A qué se sí, porque tus respuestas son interesantes. Sí, yo, Cuéntame. bueno, netamente entré a estudiar fonoaudiología por voz. A mí Ya. me encanta voz, yo canto desde los 10 años, Ok, de manera amateur. ya, Por lo mismo tuve una patología vocal, por Ya. cantar sin técnica y hacer un abuso y mal uso de mi voz. Pero antes que eso yo, desde los 13 años, digamos hace 10 años, que quería estudiar fonoaudiología, porque vi el ejemplo de una persona que era fonoaudióloga, trabajando con cantantes, de una Ya. manera muy técnica y profesional. Entonces me interesó, porque Bien. respaldaba muy bien lo que ella hablaba en relación al uso de la voz. ya. Claramente después con el tiempo me fui dando cuenta que fonoaudiología no es solo voz, sino una serie de áreas Sí, que también me apasionan mucho, qué bueno. Bien. en la cual he podido crecer y ayudar a gente y crecer yo misma. Pero voz es la que más me llamaba la atención y por lo mismo fue que entré a estudiar fonoaudiología. Y como te contaba, tuve esta patología vocal que era un esbozo nodular, que es como antes de tener nódulos. Ya, ok. Los nódulos son dos masas pequeñas que se hacen, una de cada cuerda, Ujú. en la parte de adelante de la cuerda vocal. Por decirlo, las cuerdas son así en la parte de adelante. Ya, Por contacto, por el abuso y mal uso de mi voz, gritar, reírme Ya. fuerte, cantar sin técnica. Y en la carrera me hicieron terapia. ya, qué bien. Y yo pude ver los resultados de
de la terapia de voz en mí. Porque yo, bueno, después me hice la reevaluación con la nasofibroscopía y mis cuerdas no tenían ningún daño, ninguna lesión. Por eso tu respuesta al decir esto se ve paciente a paciente. Se ve no todo es quirúrgico. No todo es quirúrgico, depende si la antigüedad de la patología, qué patología, depende, de verdad es muy particular de cada paciente. Y también la terapia. Por ejemplo, conmigo trabajaron, yo soy muy distraída y demasiado hiperkinética. Así que conmigo trabajaban sobre una pelota de yoga. Y yo saltando en la pelota de yoga haciendo los ejercicios vocales. Entonces así yo lograba concentrar mi ejercicio. Pero hay con otra gente que simplemente en una silla uno puede hacer la terapia y va a resultar. Entonces uno lo tiene que abordar según el paciente. En esta entrevista hemos sacado en limpio varias cosas. Que la fonoaudiología viene pero potente en todo lo que es el tema del aprendizaje en aula. También en el tema de los consultorios y a la vez en el adulto mayor, que la mayor parte de la gente creo que tiene el mal concepto de que simplemente trabaja un kinesiólogo con los adultos mayores en este caso. Pero hoy nos damos cuenta con nuestra invitada, ¿cierto? Que Natalia, tenemos otra mirada respecto a lo que es la carrera. ¿Esta carrera cuánto tiempo dura? Son 5 años. 4 años lo que es todo en teórico. Bueno, dentro de eso hay pasantía, hay una que otra práctica. Y después el último año es la práctica profesional. Va variando de universidades. Mi universidad en la que estudio yo es un semestre de educación y un semestre de salud. Hay otros que lo dividen en más. 3 meses, diferentes lugares, por ejemplo. Pero ese es el sistema. 4 años y el último año es el internado. Del gusto por la carrera a estar en la carrera, se empezaron a dar materias que nunca manejabas y se te fueron dando y descubriendo cosas desconocidas, un mundo totalmente desconocido. Bueno, de principio yo no era para nada científica. Y la carrera tiene ambas áreas, lo humanista y lo científico. Y me vi en la obligación de estudiar más y ponerle más empeño a lo que era científico, que me costaba más. Pero no fue difícil. Me tuve que esforzar más, pero no fue difícil y me di cuenta que esa área sí me iba gustando. De hecho, yo cuando entré por voz, pero también cuando empecé a ver las materias, me iba mejor en lo que era humanista. A mí se me da mucho más fácil. Pero ahora que voy a salir y si me preguntan a qué área me quiero dedicar, yo me quiero dedicar a salud. A salud, sí, completamente. Netamente. Ya sea en voz, en deglución, todo lo que sea rehabilitación me gusta mucho. Qué bueno. De hecho, yo por la misma universidad he trabajado en operativos médicos, en los cuales uno se relaciona mucho más con la gente. Y creo que tener esa comunicación y esa relación más comunitaria con la gente es muy enriquecedora. Más allá que saber cómo rehabilitar a la persona, sino cómo uno se relaciona. Muy importante. Dentro de los consejos que podemos hoy día sacar en cuenta, ¿qué podemos decirle a aquellos que les gusta el canto? Que se acerquen, que consulten al fonoaudiólogo, si lo están haciendo bien. Cuéntame. Idealmente es que consulten a un fonoaudiólogo que le puede dar los tips necesarios, que le puede dar un entrenamiento, calentamiento vocal acorde a lo que se desempeñen. En realidad, cualquier persona que sea profesional de la voz, yo recomiendo que vaya a un fonoaudiólogo, que se haga una evaluación y que le dé esta guía para seguir adelante con su voz sana. Claro. Sí seguir los tips de higiene vocal, que es beber agua, que no sea bebida, jugo, porque eso cuenta como alimento. Claro, y además liga un poco la saliva y cuesta la pronunciación, cuesta el cantar y así sucesivamente. Aparte, disminuir la cafeína, no comer condimentos que irritan la mucosa al final, tratar de tener cuidado con los cambios de temperatura. Todas esas cosas es un instrumento bien complicado la voz. Es delicado, si te digo que es del tamaño de una uña y que lo usamos todo el día, es como considerar realmente que tenemos que cuidarlo. Es un instrumento que estamos frente a estados de ánimo. Sí. Temas psicológicos. Sí, totalmente. El clima que hablaba hace un momento, tiene temas de la alimentación que pueden ir en contra de mi sana voz o de mi voz sana. Exacto. Por ejemplo, lo que yo sé, que antes de una presentación aquellos que cantan, no beber vino, no comer chocolate,
creo que maní, almendra, todo ese tipo Frutos de secos, cosas. sí. Nada, Tampoco. porque se va a ir en contra de nosotros al momento de estar interpretando. Claro. En el caso del alcohol, se hace un efecto como de adormecimiento que al final causa un efecto rebote en las cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces yo voy a abusar de mi voz sin sentirlo, pero después me viene la fatiga, el dolor, Claro. producto de todo el abuso que se realizó durante la producción vocal. Bueno, el tabaco, no consumir tabaco, Claro. el humo caliente daña las cuerdas vocales. Importante que me gustaría destacar ahora es en todos los profesionales de la voz que trabajan en iglesias, que son Ah, ¿ya? pastores, que dirigen alabanza. Los pastores, netamente, que es lo que yo más he visto, Ujú. que si tienen un micrófono, que lo usen. Claro. Y que no griten con el micrófono en mano. Porque Ya. para eso es uno, si puede amplificar, que amplifique su voz, que no la fuerce, porque si tenemos estos medios para poder facilitarlo, Claro. hay que usarlo. Ok. Yo he visto mucho pastor gritando con el micrófono enfrente. Entonces al final termina fatigado, gastando su voz y es su herramienta de trabajo. Y al pasar los años va a ir en contra. Claro. Qué apasionante tema. Bueno, desde ya agradecemos a Natalia por estar con nosotros, aceptar nuestra invitación y comentarle a nuestros televidentes que estamos en este programa que trae a entrevistados muy interesantes, a profesionales de la voz, y llevamos adelante este programa Rehab Studio Live, televisión digital, y queremos llevar temas de su interés. Desde ya, muchas gracias, Natalia. ¿Algunas palabras para despedir de nuestra gente, de nuestros hermanos que están en la audiencia, ¿cierto? Algunas palabras de despedir, algunos consejos. Bueno, espero que cuiden su voz, que tomen algunos de los consejos que se dieron aquí. Es importante cuidarla si queremos seguir comunicándonos con la gente que nos rodea. Y bueno, eso, si necesitan alguna duda, comunicarse con algún fonoaudiólogo, con uno que también puede ayudarles a dar información necesaria. No dar más tiempo. Si uno se siente mal, si uno siente que le pica la garganta, que está cansado al final del día, no alargar más ese tiempo en el cual uno podría prevenir. Entonces, una otra cosa que destaco de fonoaudiología, que uno trabaja en promoción, prevención, evaluación y diagnóstico. Sí. Ojalá la mayoría de la gente solamente llegara a la prevención y no a la evaluación, que uno donde diagnostica quizás alguna patología o quizás no. Si sienten algo que diferente, que no es normal, véanlo y evalúense. Eso es lo que yo recomiendo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Natalia Barrera, fonoaudióloga, egresada. Y decirle a ustedes que nos vamos a separar un momento y ya tendremos una intervención musical. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida de pecado por siempre terminó. Su Espíritu Jesús me dio. Poder, maravilloso poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder de Dios en mi ser, por el maravilloso poder.
gracias, César, por la invitación. Hoy tenemos un nuevo invitado, al pastor Víctor Barrera, que nos bendice con su presencia, profesor y a la vez subdirector del Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, César. Un agrado estar contigo. Gracias por la invitación y una bendición contar con esta oportunidad de contarle un poco de lo que es la materia educativa del Centro de Estudios Teológicos. Centro de Estudios Teológicos, llamado también CET. Justamente. ¿A qué se debe el cambio? Desde ya el CET, Centro de Estudios Teológicos, es una institución de la Corporación Las Asambleas de Dios, donde su base central está en Santiago de Chile, donde yo estudié justamente durante 4 años teología, y tenemos diferentes institutos, comillas, ¿Ya? en diferentes regiones, tanto en el sur de nuestro país, en el norte y aquí en la zona central. Pero actualmente, como se está revisando nuevamente el hecho de ser reconocido a nivel educativo a través del Ministerio de Educación, ya se ha requerido que el antiguo nombre, que era Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, o era Instituto Bíblico Nocturno. Claro. Ahora no, tenemos clases de día, tenemos diferentes extensiones. Justamente estamos tomando la misma resolución de ser el CET, Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios, acá en el distrito, para nosotros, distrito Norte Chico. Ya, ¿y hay una sede o subsede acá cerca, en algún lugar en Valparaíso, Viña del Mar? Claro, acá en Viña del Mar tenemos nuestra sede central, que está en calle Quillota 575, muy fácil de llegar, entre 6 Norte y 7 Norte. Y también tenemos una subsede, nada menos que en la hermosa ciudad de Coquimbo, con un internado también en esa localidad. ¿Qué quiere decir internado? Que alumnos de diferentes lugares de la región o del país van y toman las diferentes unidades de estudio, que son un total de, creo que anteriormente algo estuvimos compartiendo en la previa, son 48 unidades que deben de ser tomados en total, 48 ramos, que hace un total de 96 unidades. Entonces, si son internos o son internados, en 2 años puede estar terminando, digamos, el periodo estudiantil. Pero si es externo, como es en el caso de lo que experimentamos acá en toda la quinta región, evidentemente les toma alrededor de 4 años de estudio. 4 años. ¿Y eso se pueden dividir de alguna forma en el primer año? ¿Qué tipo de ramos podrían entrar en la malla curricular del primer año, por ejemplo? Desde ya, dentro de esta malla curricular, los primeros ramos son justamente introductorios, por ejemplo, panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento, el libro de Hechos, el libro de Evangelios sinópticos, incluso hay ramos como orientación, evangelismo, discipulado 1, hasta después llegar a ramos o a materias, aunque el término materia no es tan apropiado, porque materia tiene que ver con la parte biológica. Ramos como por ejemplo hermenéutica 1 y hermenéutica 2, historia eclesiástica. En realidad, en la malla curricular en estos 48 ramos es amplísima. ¿Y algún momento en que el alumno puede salir en alguna salida intermedia, en el primer año, segundo año o tercer año? ¿En qué año puede el alumno ya salir egresado con un documento que le acredite algo? Bueno, en este caso, cada 2 años, si ha sido una persona que es interno, o 4, o dependiendo de la carga horaria que pueda tener, 6 años incluso. Hay personas que han estudiado mucha cantidad de tiempo esforzadamente en las diferentes sedes, en realidad no hay un periodo. Lo que sí es importante son las 96 unidades. Una vez que han cursado y han tomado bien estas 96 unidades, ellos ya pueden ser reconocidos como egresados del Centro de Estudios Teológicos. No necesariamente para pastor, sino que puede ser una ayudantía para su iglesia local. Es una buena pregunta. Sí, por supuesto. Es una buena pregunta, porque muchos a veces piensan que ir a un instituto bíblico significa salir de pastor. Claro. No necesariamente. Lo que hace el Instituto Bíblico está entregando la información, la preparación y la formación. Pero el llamado, el que lo hace, es Dios en el corazón de cada persona. Entonces es la corporación, es la organización evangélica en este caso, es la que reconoce el don ministerial de aquellos hermanos o alumnos que están estudiando dentro del CET. En este año 2018, ¿cómo se viene la malla curricular para el instituto? Muy interesante, una malla curricular muy dinámica, donde tendremos clases en la sede central los días lunes, los días martes y los días viernes, terminando haciendo un seminario de capacitación los días miércoles. En realidad, nosotros tenemos sedes en diferentes lugares. Te cuento un poquito, César, de aquello. Por ejemplo, aunque tenemos nuestra casa central acá en Viña del Mar,
pero desde Valparaíso hasta Vallenar, pasando, por ejemplo, con Quilpué, Villa Alemana, Quillota, Calera, La Cruz. Las diferentes congregaciones, ¿ya? Las diferentes iglesias son parte de nuestros establecimientos físicos que reciben a la gran cantidad de alumnos que tenemos. Alrededor de 350 alumnos estudiando aproximadamente. No es menor la cantidad de alumnos. ¿Hay una mensualidad en esto económica para pertenecer al instituto en este momento? Desde ya sí hay un costo que cubrir evidentemente, que tiene que ver con matrícula como todo instituto y con mensualidades, pero son mensualidades que van a razón de los ramos que tomo. Ah, ok. Si yo tomo un ramo, pago una cantidad, si tomo 2 ramos, se paga otra cantidad. ¿Tienen alguna otra modalidad ustedes más con el tema de la tecnología que el mismo nuestro canal que es online, ¿cierto? Rehab Studio Live, televisión digital. ¿El instituto tiene esta modalidad de poder dar algún curso online? Bueno, ahí tenemos una experiencia que hemos ido creciendo en el tiempo, donde por ejemplo partimos con lo que es Skype. Bien. Todo lo que es videoconferencia a distancia. Teníamos un profesor por años, un muy buen profesor, nuestro pastor Héctor González, allá en Vallenar. Pero necesitaba también un renuevo y una ayuda. Partió la motivación en él y el Señor nos dirigió de alguna manera muy especial a usar el medio de Skype con todo el aprendizaje propio que tuvimos en los primeros pasos. Pero actualmente tenemos un grupo de 6 alumnos que se juntan todos en una sala y ahí nosotros dictamos y ellos con data en pantalla gigante y amplificado escuchan la clase y en tiempo real. Por ejemplo, tan reales que ellos hacen obras de teatro, hacen disertaciones, predican y les estamos escuchando desde donde estamos generando, en este caso, la clase. O sea, usted hoy en día, ¿qué podría decir respecto a la tecnología? Usándolas para el reino, que ha sido un avance para el Evangelio del Señor en este momento. ¿Qué podría usted comentarle a nuestros televidentes respecto a la tecnología? Bueno, es indiscutiblemente, como dice César, es una herramienta que está al servicio de la iglesia. Sabiéndola usar muy bien, tiene una trascendencia maravillosa. Por ejemplo, teníamos una situación con alumnos que trabajan en Santiago y llegan a sus casas alrededor de las 22 horas. Y las clases empiezan, por ejemplo, a las 19:30 horas, como estudio. Entonces tenemos el multipantalla que nos da la posibilidad justamente a través del videoconferencia, donde tenemos 4 casas distintas y tenemos alumnos en diferentes lugares donde estamos impartiendo las diferentes unidades de estudio. O sea, el tema de los tiempos, cómo ha evolucionado el tema de la tecnología, ha sido necesario que cada uno de quienes conforman este set han tenido que ir aprendiendo a estar frente a una pantalla, a la forma en que se le conversa, la forma en que se le dictan las materias. Ha sido todo un aprendizaje en este último tiempo. Ha sido todo, yo podría también ocupar un término, ha sido todo un desafío. Exacto. Ha sido un desafío de conocimiento tecnológico, de cosas que a veces para algunos pueden ser muy sencillas, pero cuando uno ya pasa la barrera de los 50, cuestan algunos aspectos tecnológicos, pero uno tiene que estar abierto a querer aprender y usar esas herramientas para el servicio en la obra del Señor. Y también tenemos lo que es todo online, que es el trabajo a través donde los alumnos van y están enviando trabajo y hay un profesor guía que trabaja directamente con ellos. Pero creo que en otra sección por aquí vas a ver una invitada que les puede hablar más ampliamente de aquello, que es la pastora Marcela Cisterna. Desde ya queda cordialmente invitada para estar junto a nosotros, para que los televidentes estén muy al tanto y muy atentos a lo que se viene y nuestra programación. Pastor Víctor Barrera, es para nosotros una gran alegría, es una bendición que usted nos pueda abrir este set, ¿cierto? Para que aquellos que sienten el gran desafío, el llamado de parte de Dios para poder estudiar de la hermosa palabra del Señor. Pastor, un llamado para aquellos futuros alumnos. Bueno, en primer lugar, la invitación a los pastores. Justamente, creo que la persona indicada es en primer lugar el pastor de la iglesia local. Los alumnos pueden ir en primer lugar a estudiar siempre y cuando, y esto es muy importante, vayan respaldados por su pastor. Es decir, hay en primer lugar una carta de respaldo de su pastor, una firma, porque respetamos la labor de cada ministro del Señor.
Las corporaciones evangélicas son un aporte en nuestra sociedad y lo más importante es reconocer justamente el trabajo de nuestros pastores. Por lo tanto, está abierto, así la invitación está abierta para todos los pastores en primer lugar para que envíen a sus hermanos de la congregación a estudiar. Les recordamos que ya en la primera fecha de marzo estamos comenzando nuestras clases y hay un lugar preparado preparado en forma muy especial para cada uno de nuestros hermanos. Ha sido una bendición para cada uno de nosotros los que componemos el programa Rehab Studio Live, tenerle acá con nosotros en nuestros estudios, llevar adelante diferentes temas. Hemos tenido muchos invitados y para nosotros es muy bueno porque nuestros televidentes tienen ese gran deseo de que hay una nueva forma de hacer televisión, hay una nueva forma de hacer programas cristianos, ¿cierto? Y de un contenido que llevan todos para la gloria del Señor. Y cuánto más ustedes como CET, el Centro de Estudios Teológicos, ¿cierto? En Chile, y aquellos que hoy día nos ven en pantalla a lo largo del mundo, ¿cierto? Desde Miami, desde Italia, Alemania. Hace muy poco estuve conversando con un amigo de infancia, que estudiamos canto, y me decía que una amiga de él, una hermana de él, llegó a visitarle en este verano y estaba en una congregación y aceptaba al Señor. Qué hermoso es hoy día decirle a él a través de estas pantallas, ¿cierto? A este canal, que el Señor tiene todo poder y el Señor, de lo que el pastor habla, de nuestra forma y nuestro tema que llevamos adelante a través de las pantallas de Rehab Studio Live, es solamente extender el reino de Dios y llevar adelante la palabra, esta maravillosa palabra del Señor, y que este instituto, ¿cierto?, esté capacitando, educando a quienes se acerquen con este llamado, con este interés de ahondar un poco más allá de lo que tiene que ser la palabra de Dios y ser una persona que tenga una buena base. ¿Qué mejor que llevarlo al instituto bíblico, pastor? El conocimiento es importante. Sí. El conocimiento mata. ¿Sabe lo que mata el conocimiento? Mata la ignorancia de la persona. Sí, había un dicho muy mal dicho en ese entonces. Un dicho muy mal dicho. Exacto. Yo recuerdo una frase que escuché hace muchos años atrás, estando en la ciudad de Cañete. Vinieron unos profesores a colaborar a un grupo de pastores que deseaban volver a estudiar. Ya. Y los profesores dijeron la siguiente frase, dijeron, no venimos en realidad a enseñar nada nuevo, ya. Tan solo venimos a ordenar la biblioteca. Claro, sí es. Que es distinto, o sea, claro. Con un respeto muy grande. Exacto. A la trayectoria, a los hombres de campo, hombres de lugares tan extremos. Por lo tanto, en realidad, el conocimiento mata la ignorancia. Ahora, lo más maravilloso que es el Espíritu Santo del Señor, el que vivifica la palabra. Entonces ahí tenemos justamente un equilibrio, claro. Un equilibrio perfecto entre la dirección del Espíritu del Señor y la palabra de vida que transforma los corazones. Por lo tanto, esta es una invitación. Y añadimos, por favor, sí. Con lo último quizás, sí. Tenemos lo que se llama nosotros el PRED. Ya que el PRED es justamente una de las áreas, uno de los brazos de servicio que tenemos a los pastores que aún no han terminado sus estudios. Así que también hacemos una cordial invitación a contar desde marzo. Ya empezamos con el PRED, que es la preparación para los pastores que aún no han terminado sus estudios. Es exclusivamente para ministros del Señor. Y para animales, yo pienso que aquellos siervos del Señor que están viendo el programa en este momento, ¿cuál es el límite de edad? No hay límites. Porque hablamos de 18 años, ¿cierto? Bueno, en realidad... ¿Cómo partir? En realidad, claro, esa es la observación. Se requiere, evidentemente, si es de menor edad, de la autorización partiendo del padre. Claro. Y la autorización pastoral. Pastoral, justamente. Digamos que hay un piso propiamente tal. Pero en cuanto a la edad, no. Mire, me pasó algo muy especial. Nosotros tenemos una extensión en Quilpué, donde tenemos hermanas que llegaron a estudiar muy, muy preocupadas. Muy asustadas con lo que se iban a encontrar. Y en realidad se dieron cuenta que podían salir adelante vencedoras, porque son herramientas que uno se le entrega. No es nada extraño de aprender. Al contrario, es la misma palabra que los pastores predican cada semana en sus estudios bíblicos, pero estamos profundizando para entregar una mayor herramienta de servicio en la obra del Señor. Tengo una experiencia respecto a lo que usted hablaba, de que no había límite, al pastor hoy día obispo Rubén Navarro, quien empezó a aproximadamente 70 años de edad
y se le dieron las posibilidades de poder ingresar a un instituto bíblico y sacó, me parece que bachiller en teología, y hoy tienes 80 y algo años, y es una bendición para su iglesia local a la cual él administra, y por eso les hago la consulta respecto a cuál es el límite de edad para el estudio. No, en realidad los límites se los establece cada persona, ¿no? Cada persona se establece quizás sus propios límites, pero cuando hay un hijo del Señor uno no puede dejar de pensar en la Escritura. En realidad tenemos ahí a un Caleb, 85 años. 85 se sentía vigoroso, decía, todavía no ha llegado mi tiempo, dame lo que me pertenece, le dijo ahí cuando le correspondía hablarle a Josué. En realidad, Dios quiere hacer grandes cosas, no importando la edad de cada uno de nosotros. Amén. Pues muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros, Pastor, porque ha sido una bendición, porque es un tema que realmente no manejábamos en general. Hay muchas hermanos que hoy día están viendo esta entrevista, que tal vez los llenan de alegría, nos llenan de un nuevo pensamiento, que hay tiempo, no hay edad de límite como para estudiar, 18 años como decía, si sus padres en este caso si están en casa aún, o a la vez también el pastor le extienda un certificado de autorización para ser parte hoy de SET. Así que es muy interesante lo que estamos conversando, porque para mí, muy desconocido, Pastor, y hoy día yo estoy así. Y con tu permiso, César, ¿Sí? Contar que en el caso de las hermanas, porque hay horarios que a veces es complejo para una hermana, Claro, de la por congregación. supuesto. Sí. En Quilpué tenemos nuestra sede del SET, donde estudian puras mujeres en la mañana. Ya. El día jueves, por ejemplo, tenemos desde las 9:30 de la mañana a las 12:30 el Instituto Bíblico por la mañana, solo para mujeres. Entonces, O sea, está abierto para todo, no hay, digamos, limitante, está abierto para Claro. todas las personas que deseen prepararse en el servicio de la obra del Señor. qué bueno. Con nuestros entrevistados que hemos tenido acá, otros pastores, dentro de las preguntas es que cuán interesante es que el siervo de Dios esté capacitado en lo que es la palabra del Señor y que pueda asistir a un instituto, en este caso, del SET. Porque en otra oportunidad otro pastor le decía, ¿qué opina usted respecto a el hermano, a la congregación que está acercándose a los caminos del Señor, a profesionales, y hoy en día son personas que no podemos hablarles de forma tan simple, porque llega gente de todo tipo social, pero el pastor yo creo que tiene que estar preparado para enfrentarse a este tipo de profesionales como hermanos llegados a la casa del Señor. Eso es indudable. Claro. Es indudable, y también lo que es indudable que la tecnología hoy en día, Claro. que está al acceso de todas las personas. Basta estar escuchando una enseñanza, una predicación, y si no estamos bien preparados, alguien busca inmediatamente a través de Google o a través en el mismo culto. en el mismo, y dice, esto no es, o puede decir, sí, es así, se preparó. Claro. Es innegable que necesitamos estar preparados para... Ahora, la preparación no es tan solo por los diferentes niveles sociales. La preparación tiene que ver por el enriquecimiento que necesitamos saber mucho más. Para la congregación, para el que viene con esa hambre de palabra del Señor. Exactamente, indudablemente. Qué bueno, pues, Pastor Víctor, muchas gracias nuevamente. ¿Por qué le agradezco tantas veces? Porque para mí es un tema que no estaba en mi pensamiento, que este instituto bíblico, 50 años me decía hace un momento. Bueno, la iglesia anteriormente ya. tenemos 50 años, pero el Instituto Bíblico tiene la misma existencia aproximadamente que tiene la corporación en el país, que son alrededor de 60 años. Bastante, un buen respaldo. O sea, si alguien dice Instituto Bíblico, SET. Exacto. Así que, televidentes, aquí está el subdirector del SET, Centro de Estudios Teológicos, en la quinta región por el momento. Exacto. Y yo creo que con el cargo que usted tiene eclesiástico puede ser incluso enviado a otros lugares, ¿cierto? Por su investidura. Bueno, desde ya estamos en diferentes zonas del país. Ya está activo el Centro de Estudios Teológicos en todo el país y en el extranjero. Hacer notar algo. Sí. La ONU tiene 198 países representantes. Y quiero contarles que la Corporación La Asamblea de Dios tiene una representación en todo el mundo más alta que la misma representación que hay de los países dentro de la ONU.
significa que la obra misionera, significa que las extensiones, significa que los institutos bíblicos están cubriendo gran parte del globo terráqueo. Y agradecemos, porque hoy en día, a través de las misiones, el trabajo transcultural, necesitamos hombres y mujeres preparados para presentar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones de la tierra. Bien, pues Pastor Víctor Barrera, muchas gracias por esta invitación y también queremos hacerle la última consulta. ¿Cómo nuestros televidentes pueden inscribirse para los cursos? Bueno, contarles que en nuestra sede central, en Viña del Mar, en calle Quillota 575, exactamente entre 6 y 7 Norte, Viña del Mar, el primer semestre académico 2018 partimos el día sábado 3 de marzo con un retiro seminario ya en la sede central para todos los alumnos y también profesores y pastores. Y el lunes 5 de marzo está el comienzo de clases. Directamente se deben de dirigir a calle Quillota 575 en horario desde las 19 horas en adelante. El mismo día que va a clases, ese mismo día se puede matricular. Bien, pues Pastor, muchas gracias. Palabras finales de usted para nuestros televidentes. Hermanos amados, la Escritura dice que el pueblo del Señor fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy en día son tiempos difíciles, son tiempos que es necesario la sana doctrina. ¿Y qué mejor una sana doctrina que es estudiando la Escritura, la palabra del Señor? Todos son muy bienvenidos, les esperamos a ustedes y veremos cómo el Señor le va a bendecir grandemente. Paz del Señor y bendiciones. Muchas gracias, que el Señor le bendiga. No nos deje, no salga de nuestra sintonía. Le dejamos en un momento más con una porción de la palabra del Señor con nuestro pastor Víctor Barrera. Que el Señor le bendiga. Quisiera compartir lo que la Escritura dice en el libro de Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos en tiempos de tanta necesidad que es indiscutible. Y la palabra necesidad tiene diferentes niveles. Hay para quienes un trozo quizás de bocado puede ser algo que es necesario e importante, la alimentación del día. Puede que para otra persona necesite una fuente laboral. Quizás alguna persona que esté postulando algún proyecto necesite que se abra una puerta laboral. La palabra necesidad abarca diferentes aspectos muy amplios. Y desde ya la necesidad es algo que necesitamos satisfacer cada uno de nosotros. Cuando Jesús escribe aquí, o Juan está escribiendo del Señor mismo en San Juan capítulo 14, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. La pregunta es, en esta oportunidad, ¿usted tiene necesidad de un lugar para vivir? Y desde ya la respuesta es muy válida y es muy rápida de obtener. Todos necesitamos un lugar donde vivir. Ya sea un departamento, una casa, en un parque distante, quizás en el campo o en la ciudad. Todos requerimos de un lugar que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad. Estemos en el seno familiar, estemos ahí disfrutando junto con aquellos que más amamos. Hoy en día los campos santos, que tienen que ver justamente con los antiguos cementerios, también es un lugar de habitación, es un lugar de morada, donde muchas personas tendrán y tendremos en algún momento que llegar a morar allí. Y hay quienes han considerado y han pensado, eso es todo y es suficiente. Después de esta vida no hay otra vida, no hay más oportunidad. Y han habido diferentes frases que de alguna manera están tratando de opacar o aminorar lo que se llama directamente la gran verdad. ¿Qué va a suceder una vez que partamos de nuestra vida?
de nuestra tierra. Jesús establece en la palabra, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí hay todo un diálogo entre Jesús y aquellos que estaban cerca de él, tanto Felipe como Tomás. Y en este diálogo ellos empiezan a decir, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en toda esta comunicación entre ellos, Jesús dice una palabra. Y esa palabra dice, yo soy, el gran yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces hay una verdad inserta en que todo hombre nace y todo hombre muere. La pregunta es, nuestra morada posterior, ¿dónde va a ser? ¿En una eternidad con Cristo o una eternidad en tinieblas? Quizás ustedes dicen, pero sucede que después este cuerpo se va a deteriorar y no va a haber nada más. Quiero contarles algo, mi distinguido amigo. En primer lugar, nosotros somos tricótomos o tripartitas. Eso significa que tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Es la conjunción de lo que somos en nuestro ser. Eso significa, evidentemente, el alma tiene que ver con el asiento de nuestras emociones. Y las emociones están total y completamente relacionadas con nuestros 5 sentidos. Usted pensará, ¿cuáles son esos 5 sentidos? Bueno, los que todos conocemos, el olfato, la vista, el gusto, el tacto, la audición. Cada uno de ellos son el reflejo también de nuestros estados de ánimo. Cuando escuchamos un sonido que no nos agrada, o un aroma que es agradable, o un olor que es desagradable, de alguna manera indispone al ser humano, porque somos intrínsecamente cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, percibimos, sentimos, a diferencia evidentemente que toda la otra creación. La pregunta es, ¿y qué es aquello que nos alinea con Dios? Capítulo 12 de Romano dice que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, transformado en el espíritu de vuestra mente, el entendimiento que todo hombre, que toda mujer tiene con respecto a un ser superior, tiene que ver con el conocimiento. La mente tiene que ver con que nuestra mente nos hace pensar, necesitamos aferrarnos a una fe, a un credo. Ustedes se darán cuenta que hay múltiples religiones y credos religiosos en diferentes partes del mundo. ¿No le hace considerar o pensar eso que está mostrando directamente la necesidad del hombre de abrazar una fe producto de su necesidad espiritual en su ser interior? Por lo tanto, resumimos, cuerpo, alma, las emociones y el espíritu es lo que nos alinea con Dios. Y volvemos al texto de la Escritura, donde él dice en la conversación de Jesús con estos hombres, tanto con Tomás y Felipe, diciéndole, tanto tiempo que estoy con vosotros, les dice. Cuando él les estaba diciendo, muéstranos al Padre y nos basta, decían ellos, pero tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿Y no me habéis conocido que el Padre en mí y yo en el Padre? Bueno, créanme por las obras que han visto. Y en ese creer por las obras, el Señor hizo prodigios, milagros, sanó los enfermos, resucitó muertos, transformó lo intransformable, caminó por el agua, hizo la obra sobrenatural como rey, como sacerdote, como profeta, el Señor Jesús. Uno que transformó vidas, transformó corazones. Y en esta conversación ellos le dicen, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, Jesús tenía conocimiento amplio, él sabía su origen, la conciencia que tenía Jesús de sí mismo, evidentemente desde la eternidad. Él sabía perfectamente quién él era y que venía para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y el plan y el propósito de Dios está basado directamente en lo que dice San Juan capítulo 3, verso 16, muy conocido para todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que todo aquel que crea, de tal manera amó Dios a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué es necesario tener vida eterna? Una buena inversión tiene que ver con su futuro, correcto. Una buena inversión tiene que ver con lo que va a suceder en el más adelante. Quiero hacer una invitación en esta hora. Piense usted en su futuro próximo, al dejar esta vida. ¿Dónde irá? ¿A vivir una eternidad con Jesucristo o una eternidad en las tinieblas? De allí que la Escritura dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Jesús le ama. Él pagó el precio perfecto por amor a usted.
para que usted tuviese la paz que usted necesita. ¿Tiene necesidad de muchas cosas? Todo el mundo tiene necesidades, pero la necesidad en común de cada ser humano en esta tierra es la necesidad del porte de Dios. Solo Dios puede saciar la necesidad de nuestro corazón con la paz que usted requiere, solo en Jesús, el autor y el consumador de la vida. Búsquelo a Él y tendrá la respuesta a su necesidad. Búsquele mientras Él pueda ser hallado. Llame al Señor mientras Él está cercano. ¿Sabe? No mire usted su pecado, no mire usted su condición. Diga: Señor, yo me entrego a ti. Entrego el destino, entrego los planes y los propósitos de mi vida en tus manos, porque yo ya no puedo vivir más en esta condición. Quizás usted está realmente dolido, herido, amargado. Quiero decirle, el único que puede traerle sanidad a su corazón y traerle paz se llama Jesús, el que pagó el precio perfecto en la cruz del Calvario. Y Él tiene autoridad para traer libertad al corazón suyo. Por lo tanto, mis amigos, denle una oportunidad a aquel que es capaz de transformar lo intransformable. Él es poderoso para transformar lo que usted cree que no puede ser transformado. Él es poderoso para cambiar su presente y cambiar su futuro. Tan solo creyendo en el autor y en el consumador de la vida, que es Jesucristo. Voy a orar por usted y le voy a invitar a usted a que también usted ore, dándole una oportunidad al Señor Jesús. Amado Jesús, reconozco que te necesito. He tratado de saciar todas mis necesidades económicas y aún así vivo insatisfecho. Vengo delante de ti reconociendo que el único que es poderoso para saciar la sed espiritual que tengo se llama Jesucristo. Me arrepiento de mi pasado y confieso el nombre de Jesús como mi Salvador y mi Señor. Me declaro libre de toda amargura y tristeza por medio de la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Te confieso como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues Pastor Víctor Barrera, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y a ustedes darles las gracias por la sintonía que tienen cada semana en nuestro programa Rehab Studio Live Televisión Digital. Muchas gracias.